Sal del vehículo con las manos donde pueda verlas. La voz del oficial resonó en la noche. Su mano descansaba amenazadoramente sobre la funda de su pistola. Darius, un adolescente negro alto y delgado, parpadeó ante las cegadoras luces rojas y azules que destellaban en su espejo retrovisor. Su pulso se aceleró mientras trataba de estabilizar su respiración. El auto, el Lamborghini Aventador de lujo de edición limitada de su padre, llamaba la atención en cualquier vecindario, pero especialmente en las tranquilas y exclusivas calles de Meadow Pines. ¿Por qué te detienes?, preguntó el oficial Darius con toda la calma que pudo. Su voz temblaba solo un poco. Sus manos permanecieron firmes en el volante, tal como su padre le había enseñado. ¿Crees que puedes escaparte robando un auto como este? El policía se burló. Su agarre con los nudillos blancos se apretó en el marco de la puerta mientras se inclinaba más cerca. Su placa con el nombre decía, Oficial Grayson, pero el brillo en sus ojos gritaba prejuicio más fuerte que cualquier placa. Darius abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Grayson abrió la puerta de un tirón y lo arrastró afuera, sujetándolo contra el frío y brillante capó. La rodilla de la policía se presionó contra su espalda. Su radio crepitó mientras pedía refuerzos. Por favor, esto es un malentendido. Darius suplicó que este coche es de mi padre. Lo dijo por el juez. Grayson espetó y retorció el brazo del chico detrás de su espalda. Justo entonces, un todoterreno negro se detuvo con un chirrido cerca. La puerta se abrió de golpe y un hombre alto con un traje impecable salió de su rostro. Una máscara de furia controlada. Era Jonathan Moore, Mo, el fiscal del estado y el padre de Darius. ¿Qué diablos está pasando aquí? La voz de Moore era fría como el hielo y atravesó la tensión como una cuchilla. Grayson congeló su rostro y perdió el color. Su agarre sobre Darius se aflojó ligeramente cuando se dio cuenta de que solo había maltratado al hijo del fiscal del estado, pero antes de que alguien pudiera decir otra palabra, el sonido de otra sirena atravesó el aire a una R. Más temprano ese día, Darius estaba teniendo uno de esos días que comienzan como normales, pero que tienen un cierto ames como la calma antes de una tormenta. Acababa de cumplir 17 años y todavía se estaba acostumbrando a conducir el auto que su padre le dejó prestado. De vez en cuando recuerdo que su padre había dicho esa mañana al entregarle las llaves: conduce con cuidado y evita cualquier problema, sabes que el mundo no siempre es amable. Chicos que se parecen a ti. Sí, papá. Darius había respondido poniendo los ojos en blanco, pero en el fondo sabía que su padre no estaba exagerando. Su destino no era nada lujoso, solo un viaje para encontrarse con su mejor amigo Marcus, en la cancha de baloncesto local, mientras conducía por la ciudad. Su lista de reproducción favorita sonaba suavemente a través de los altavoces del coche. Sintió la rara sensación de libertad, pero esa pieza se hizo añicos cuando notó que el coche de policía lo seguía con las luces apagadas, pero su presencia pesada. La primera interacción con el oficial Grayson había sido tensa pero sin incidentes. Siguió a Darius durante unos buenos 10 minutos, y Darius, haciendo todo según el libro, trató de ignorarlo. Sin embargo, era difícil no sentir el peso de esos ojos en su espalda. Las acusaciones silenciosas. Cuando Darius entró en el estacionamiento cerca de la corte, Grayson finalmente encendió las luces. El temido momento había llegado. El estómago de Darius se revolvió cuando puso el coche en estacionamiento y bajó la ventanilla. Matrícula y registro Grayson Bart, saltándose cualquier pretensión de capacidad. Darius obedeció entregando los documentos con manos firmes. ¿Hay un problema, oficial? Este auto no parece pertenecerle, dijo Grayson escaneando el papeleo. Su tono sugería que ya había tomado una decisión. Está registrado a nombre de Jonathan Moore. Darius explicó que ese es mi papá. Grayson levantó una ceja. El escepticismo se apoderó de la cara de Jonathan Moore, el fiscal del estado. Sí, señor, respondió Darius esperando que la verdad calmara la situación, pero en lugar de dar marcha atrás, la conducta de Grayson se endureció. Salga del auto, ordenó. De regreso al presente, la llegada de oficiales de respaldo agregó otra capa de tensión a la escena. Grayson, ahora visiblemente sudando, se alejó de Darius, que todavía estaba inclinado sobre el capó del auto. Jonathan Moore se acercó con pasos deliberados. Cada uno de sus movimientos exudaba autoridad. Su mirada penetrante recorrió a Grayson y los oficiales recién llegados. Este es mi hijo, dijo, su voz medida pero firme. ¿Y este auto? Es de mi propiedad. Grayson tartamudeó. Su anterior pado no se encuentra en ninguna parte. No me di cuenta. ¿No te diste cuenta más? Interrumpió. Su voz se levantó ligeramente. ¿O no te molestaste en comprobar antes de tratarlo como un criminal? Los oficiales se miraron entre sí inquietos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Grayson abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera defenderse, una voz crepitó en el despacho de radio: tenemos una situación en Meadow Pines. Darius, todavía conmocionado, finalmente se puso de pie frotando sus muñecas doloridas. Su padre puso una mano tranquilizadora en su hombro, pero sus ojos nunca dejaron a Grayson, que parecía encogerse bajo el peso de Morris Blair. No hemos terminado aquí, dijo Moore, su tono cargado de promesa. La escena afuera Meadow Pines se intensificó rápidamente. Jonathan Moore, un hombre conocido por su calma bajo presión, ahora estaba parado en el centro de una
Tormenta. Más autos patrulla encendieron sus luces destellando en un ritmo casi burlón. Los vecinos se asomaron a través de las cortinas o salieron a sus porches, sus murmullos llenando el aire de la noche. Grayson se movió incómodo bajo el peso de la mirada de Moore, su mano se crispó cerca de su cinturón, como si estuviera considerando su próximo movimiento. Los otros oficiales, ahora muy conscientes de con quién estaban tratando, se quedaron atrás, evitando el contacto visual. Darius observó a su padre. De cerca, su corazón todavía acelerado por el encuentro. Sabía que su padre era poderoso en la sala del tribunal, pero esto era diferente, esto era personal. Jonathan Moore sacó su teléfono y presionó algunos botones. Voy a llamar al jefe de policía, dijo, su voz lo suficientemente fuerte para que todos escuchen. Vamos a llegar al fondo de esto ahora mismo. La cara de Grayson. Pet, señor, no hay yo para eso, tartamudeó. Fue solo un malentendido más, repitió su tono sharp. Sacaste a mi hijo de su auto, lo arrojaste contra el capó y pediste refuerzos sin siquiera verificar el registro. Dígame, oficial. Grayson, habría hecho lo mismo si mi hijo no hubiera hablado como lo hace. La pregunta, zumbido en el aire pesado y condenatorio. Grayson abrió la boca, pero no salieron palabras. Estaba acorralado, y lo supo en ese momento. El teléfono de Darius vibró en su bolsillo. Dudó antes de sacarlo, pero una mirada rápida a la pantalla hizo que se le cayera el estómago. Marcus había enviado un mensaje de texto a su hermano. Alguien está transmitiendo en vivo esto, está en todas las redes sociales. La pantalla hacia su padre, quien frunció el ceño profundamente. En cuestión de minutos, el video ya había acumulado miles de vistas y los comentarios estaban llegando. Caso clásico de conducir siendo negro, la policía está a punto de tener un mal día. ¿Por qué esto sigue sucediendo en 2024? Jonathan Moore suspiró frotándose las sienes. No era ajeno al escrutinio público, pero esto era diferente. Su hijo se había convertido en el centro de un incidente con carga racial y el mundo lo estaba mirando ese mismo día. Darius había estado emocionado por sus planes de fin de semana. Él y Marcus habían estado practicando para la liga local de baloncesto. 3 outs y esta noche se suponía que sería una noche relajada en la cancha. No te avergüences ahí afuera. Marcus bromeó por teléfono. Has estado aflojando en tu tiro de salto. Sí, te veremos. Aflojando cuando me caiga. Congelarse toda la noche. Darius respondió riendo después de agarrar su bolso de gimnasio y verificar 2 veces que tenía todo. Salir conduciendo el auto de su padre siempre lo hacía sentir como $1.000.000, incluso si solo estaba a unas pocas cuadras de distancia. La elegante pintura negra y las llantas personalizadas atrajeron miradas por todas partes y esta noche no fue diferente. Cuando salió del camino de entrada, notó el familiar patrullero policial blanco y azul estacionado en la esquina. Al principio, no pensó mucho en eso. Meadow Pines era un vecindario tranquilo y la presencia policial no era inusual, pero cuando el patrullero salió y comenzó a seguirlo, el humor de Darius cambió. Mantén la calma, murmuró para sí mismo recordando el consejo de su padre. No estás haciendo nada malo. Siguió conduciendo obedeciendo todas las leyes de tránsito al pie de la letra. Incluso hizo señales para giros que no necesitaba tomar con la esperanza de sacudir la cola, pero el patrullero se mantuvo cerca. Sus faros delanteros se asomaban en su espejo retrovisor. Cuando llegó a la cancha de baloncesto, sus nervios estaban destrozados. Tan pronto como estacionó, las luces intermitentes se encendieron y su corazón se hundió de nuevo al presente. El jefe de policía llegó en 15 minutos con el ceño fruncido en su rostro. El jefe Reynolds era un hombre corpulento con bigote y reputación de liderazgo sensato. Salió de su auto sin distintivos e inmediatamente inspeccionó la escena. Saludó a Jonathan asintiendo con rigidez. ¿Qué está pasando aquí? Dígame, respondió el jefe Moore haciendo un gesto hacia Grayson. Me gustaría saber por qué trataron a mi hijo como un criminal por conducir mi auto. Reynolds se volvió hacia Grayson con una expresión ilegible. El oficial me explicó lo que sucedió. Grayson vaciló. Su confianza habitual ahora fue reemplazada por una incomodidad visible. El vehículo parecía sospechoso. Comenzó. Corrí las placas, pero regresaron registradas a nombre de la oficina del fiscal del estado. Pensé que podría haber sido robado. Reynolds levantó una ceja y verificó con el despacho antes de sacar al conductor del vehículo. Grayson tragó saliva. No, señor. Reynolds suspiró pesadamente pellizcando el puente de su nariz. No siguió el protocolo. Grayson, esto no es solo mala vigilancia, es imprudente. Las palabras del jefe quedaron en el aire. Y por un momento todo lo que se podía escuchar era el zumbido de las luces de la calle cercana. La multitud de espectadores había crecido y su murmullo de descontento se estaba haciendo más fuerte. Jonathan Moore dio un paso adelante, su voz firme pero contundente. Jefe, quiero que esto se maneje adecuadamente, quiero una investigación completa y quiero al oficial Grayson fuera de las calles hasta que esté hecho. Reynolds asintió entendido mientras el jefe le ordenaba a Grayson que entregara su
Placa y pistola. La cara del oficial se puso roja de dolor, murmuró algo en voz baja, pero nadie le prestó atención. Darius sintió una mezcla de alivio y malestar persistente. El peligro inmediato había pasado, pero sabía que esto no había terminado. El incidente sería investigado seguro, pero los problemas más profundos de racismo sistémico y abuso de poder no iban a desaparecer de la noche a la mañana. Justo cuando la multitud comenzó a dispersarse, otro coche patrulla se detuvo, esta vez un joven oficial salió luciendo nervioso mientras se acercaba al jefe Reynolds. Jefe, el oficial dijo mirando a su alrededor, tenemos un problema mayor. Reynolds frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? El oficial le entregó una tableta. Este video se ha vuelto viral. La gente ya está organizando una protesta fuera de la estación Morse. Mandíbula apretada. Parece que el mundo no espera respuestas. Reynolds suspiró de nuevo, sus hombros cantar bajo el peso de la situación. Lo manejaremos, dijo, aunque su tono sugería que sabía que no sería tan simple. Cuando el jefe comenzó a coordinar la respuesta, Jonathan Moore se volvió hacia su hijo. Déjame llevarte a casa, dijo en voz baja, pero antes de que pudieran irse, una voz gritó desde la multitud, esto no se trata solo de él, esto se trata de todos nosotros. La tensión en el aire se espesó una vez más. Estaba claro que esta noche estaba lejos de sobre el zumbido de las palabras en el aire. Esto se trata de todos nosotros. La multitud murmuró de acuerdo, y algunos comenzaron a sacar sus teléfonos para documentar lo que se estaba desarrollando. Jonathan Moore hizo una pausa. Sus instintos protectores se activaron mientras colocaba una mano en el hombro de Darius. Vamos, dijo firmemente, tratando de dirigir a su hijo hacia su auto, pero la multitud no iba a ninguna parte. Una mujer dio un paso adelante, su voz cortando el creciente ruido fiscal estatal. Moore, usted luchó por la justicia en la sala del tribunal, ahora lo necesitamos aquí. Jonathan se detuvo, sus hombros visiblemente tensos, se giró lentamente escaneando a la multitud, las caras mirando hacia atrás, hacia él. No solo estaban enojados, estaban cansados de la misma historia, repitiéndose, cansados de promesas que nunca trajeron cambios. La voz de Darius era apenas más que un susurro, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y admiración. ¿Qué hacemos? Antes de que Moore pudiera responder, el jefe Reynolds habló. Gente, entiendo su frustración, pero este no es el momento ni el lugar. Déjenos manejar la investigación. Manéjenla, gritó un hombre desde atrás. ¿Quieres decir enterrarlo como siempre lo haces? La energía de la multitud cambió. Lo que había comenzado como murmullos de frustración, ahora se estaba convirtiendo en un canto de justicia. Los carteles de justicia comenzaron a aparecer aparentemente de la nada a medida que más personas se unían a la protesta improvisada. Reynolds levantó las manos tratando de recuperar el control. Los escuchamos, pero bloquear las calles no resolverá nada. Vayan a casa y déjennos hacerlo. Nuestro trabajo no tiene justicia ni paz, gritó alguien y el cántico se hizo popular rápidamente. Jonathan sabía que la situación estaba empeorando. Se inclinó hacia Reynolds. Tienes que adelantarte a esto antes de que se convierta en algo que no puedes controlar. Reynolds asintió con tristeza. Llamaré a una conferencia de prensa a primera hora de la mañana. Eso no será suficiente. Mo dijo que necesitas mostrar acción esta noche. Reynolds se despejó. Él le sopesó sus opciones. Finalmente, sacó su teléfono y comenzó a dar órdenes. Grayson, que había estado hablando en silencio cerca de su patrulla, levantó la vista bruscamente cuando escuchó su nombre. Grayson se subió al auto, dijo Reynolds sin levantar la vista, pero el jefe Grayson comenzó, su tono mezclado con desafío. Ahora Reynolds gritó, su tono sin dejar lugar a discusión. Grayson subió de mala gana a la parte trasera de un coche patrulla. Su expresión se oscureció cuando el vehículo se alejó. Una oleada de satisfacción recorrió la multitud, pero no fue suficiente para calmar el creciente malestar esa noche. Marcus había estado esperando en la cancha durante casi 30 minutos. Su paciencia se estaba agotando. Dribló la pelota de baloncesto, mirando distraídamente su teléfono cada pocos segundos. Hombre, ¿dónde está Darius?, murmuró enviando otro mensaje de texto al otro lado de la ciudad. Darius todavía estaba lidiando con Gron. Mientras los minutos pasaban, Marcus estaba cada vez más preocupado. Sus instintos le decían que algo no estaba bien. Finalmente decidió revisar las redes sociales. Fue entonces cuando vio la transmisión en vivo. Su corazón se hundió cuando reconoció el auto de Cyrus y las luces intermitentes. Sin dudarlo, se subió a su bicicleta y palideció furiosamente hacia Meadow Pines. Cuando llegó Marcus, la escena ya era caótica. Se abrió paso entre la multitud hasta que encontró a Darius, que estaba de pie cerca de su padre. ¿Estás bien, Marcus?, preguntó, sus ojos escaneando a su amigo en busca de signos de lesión. Darius asintió aunque sus manos todavía temblaban. Sí, estoy bien, es mucho. Marcus volvió su atención a la multitud, apretando la mandíbula. ¿Realmente te hicieron esto por conducir el auto de tu padre? Sí, dijo Darius en voz baja, pero ya no se trata solo de mí. Marcus asintió, entendiendo el peso de esas palabras. A medida que avanzaba la noche, la protesta no mostraba signos de desaceleración. Llegó más gente, algunos con carteles, otros con velas. El aire estaba cargado de emoción e ira.
Ira, frustración, pero también un sentido de unidad. Jonathan Moore estaba en el centro de todo, un líder reacio en un momento que rápidamente se estaba volviendo histórico. Sabía que la multitud no se dispersaría sin algo tangible, necesitaban más que promesas, necesitaban pruebas de que el cambio estaba llegando. Papá Darius, dijo su voz vacilante, ¿qué pasa si les hablas? Jonathan vaciló, estaba acostumbrado a hablar en tribunales, donde cada palabra estaba calculada, cada argumento meticulosamente preparado. Esto era diferente, esto era crudo, sin filtros y profundamente personal, pero mientras miraba el mar de caras, joven, viejo, negro, blanco, se dio cuenta de que no tenía elección. Estas personas no solo buscaban un fiscal estatal, buscaban esperanza. Dio un paso adelante, levantando sus manos para hacer silencio. Lentamente la oportunidad se apagó y todos los ojos se volvieron hacia él. No estoy aquí como fiscal estatal esta noche, comenzó su voz firme, estoy aquí como padre, como miembro de esta comunidad y como alguien que está tan cansado como tú. La multitud escuchó atentamente, su energía cambiando de ira a anticipación. Lo que le pasó a mi hijo esta noche es inaceptable. Moore continuó, pero seamos claros, no es único, es parte de un problema más grande contra el que hemos estado luchando durante demasiado tiempo. Un murmullo de acuerdo se extendió por la multitud. Les prometo esto, habrá rendición de cuentas no solo por lo que sucedió esta noche, sino por cada incidente como este. Nos aseguraremos de que nuestras voces sean escuchadas, y el verdadero cambio ocurra no mañana ni el año que viene, sino ahora. La multitud estalló en aplausos. Su oportunidad de justicia sonó más fuerte que nunca, pero justo cuando la atmósfera comenzó a sentirse esperanzada, una conmoción repentina estalló cerca de la parte de atrás de la multitud. Alguien gritó y en segundos el sonido de vidrios rompiéndose atravesó el aire. Jonathan se giró bruscamente, con el corazón hundiéndose, pudo ver a un pequeño grupo de personas rompiendo ventanas y volcando botes de basura. Sus acciones amenazaban con eclipsar la protesta pacífica. La mirada de papá, Darius, señaló hacia el caos. Su rostro se llenó de preocupación. La mente de Jonathan se aceleró. Si las cosas se intensificaban aún más, podría darles a las autoridades una excusa para tomar medidas enérgicas, y eso era lo último que necesitaban. El jefe Reynolds, que había estado cerca, agarró su radio. Necesitamos contener esto ahora, dijo, su tono urgente. Jonathan dio un paso adelante y levantó la voz para dirigirse a la multitud de nuevo. Deténgase, este no es el camino, pero sus palabras fueron ahogadas por el creciente caos. La protesta pacífica se tambaleaba al borde de un motín en toda regla. La energía de la multitud cambió de determinación unificada a una mezcla volátil de miedo y rabia. El sonido de cristales rotos reverberó por las calles, acompañado por la distante ballena de sirenas que se acercaban. El corazón de Jonathan Moore se hundió. La protesta había estado al borde de algo poderoso, ahora se estaba saliendo de control. Quédate cerca de mí, le dijo a Darius. Su voz era firme pero con urgencia. Papá, ¿qué hacemos?, preguntó Darius. Sus ojos se lanzaron nerviosamente hacia el caos. La mente de Jonathan se elevó. La protesta pacífica no podía permitirse el lujo de disolverse en violencia. Si las cosas se intensificaban, la narrativa cambiaría y se perdería el foco. Sabía cómo se desarrollaban estas situaciones en los medios. Un llamado pacífico a la justicia eclipsado por imágenes de destrucción. El jefe Reynolds ya estaba gritando órdenes en sus unidades de radio. Forma un perímetro alrededor de la cuadra. Contenga el disturbio, pero no se involucre a menos que sea absolutamente necesario. La voz del jefe traicionó su inquietud. Sabía tan bien como Jonathan que cualquier paso en falso esta noche podría encender algo mucho más grande esa misma noche. Dentro de la tranquila sala de estar de la casa de los Moore, Jonathan se había estado preparando para una reunión con funcionarios de la ciudad cuando su teléfono vibró con una alerta. Miró la pantalla y frunció el ceño. Un medio de noticias estaba informando sobre la protesta que se estaba formando afuera de Meadow Pines. No esperaba que la situación explotara tan rápido. Con un costado, se sentó, dejó sus notas y agarró su chaqueta. La cara de Darius brilló en su mente. Se supone que alguien está con Marcus, pero ahora estaba justo en el centro de la creciente tensión. Jonathan llamó a Darius, pero la línea fue directo al correo de voz. El anís se instaló en su pecho mientras salía de la puerta de vuelta al presente. Jonathan se paró en el corazón de la protesta, observando impotente cómo la multitud se fracturaba. Un grupo de agitadores con las caras cubiertas por máscaras y sudaderas se movían a través del mar de personas. Sus acciones deliberadas no estaban aquí por justicia, estaban aquí para incitar el caos. Jonathan se subió a un banco cercano levantando las manos en un intento de recuperar el control. Escúchame, gritó su voz, cortando el ruido, esto no es por lo que vinimos aquí. Algunos de la multitud se volvieron hacia él, sus caras una mezcla de ira y desesperación. Debías exigir responsabilidad para oponerte a la injusticia, no para destruir nuestra propia comunidad.
La voz de Jonathan era firme pero sus ojos ardían con urgencia. La multitud comenzó a calmar sus palabras, alejando a algunos de ellos del borde, pero antes de que la tensión pudiera aliviarse por completo, un fuerte estallido resonó en el aire. Un bote de gas lacrimógeno aterrizó en el medio de la calle silbando, mientras liberaba una columna de humo. La multitud entró en pánico, la gente se dispersó en todas direcciones, gritos de confusión y miedo estallaron ahogando los intentos de Jonathan de restaurar el orden. Darius tosió violentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras el gas se extendía. Jonathan agarró su brazo tirando de él hacia una zona más segura. Papá, están usando gas lacrimógeno, exclamó Darius con su voz caballo. La mandíbula de Jonathan se apretó. No es de los hombres de Reynolds, dijo con tristeza. Alguien más trajo esto en los cados. Jonathan vio al jefe Reynolds, su cara una máscara de frustración. ¿Quién autorizó el gas lacrimógeno?, gritó el jefe en su radio, pero la respuesta fue ahogada por la cacofonía a su alrededor. Desconocido para la multitud, el pequeño grupo de agitadores había venido preparado. Su objetivo era interrumpir para aumentar las tensiones hasta que la policía se viera obligada a responder. Sabían que la introducción de gas lacrimógeno crearía confusión y miedo, empujando la protesta a un territorio peligroso. Escondido entre el caos, uno de ellos sacó un encendedor, encendiendo un pequeño cóctel molotov. La llama parpadeante se reflejó en sus ojos mientras la arrojaban hacia un coche patrulla vacío estacionado cerca. El vehículo explotó en una explosión de llamas que provocó jadeos y gritos de los espectadores. El fuego iluminó la noche, arrojando largas sombras sobre la multitud y amplificando la tensión. Jonathan y Darius se protegieron los rostros del calor mientras el coche patrulla ardía. La vista de las llamas parecía empujar a la multitud al límite. Las personas que habían venido con intenciones pacíficas ahora estaban atrapadas en un torbellino de dolor, pánico y furia. Tenemos que detener esto, Darius dijo con urgencia. Se está saliendo de control. Jonathan asintió. Su mente trabajaba rápidamente. Necesitaba actuar antes de que la situación se intensificara aún más. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿A quién llamas?, preguntó Darius. El alcalde. Jonathan respondió que la necesitamos aquí ahora. Cuando sonó el teléfono, Jonathan escaneó a la multitud y sus ojos se posaron en Marcus, que estaba tratando de calmar a un grupo de manifestantes más jóvenes. Le dio a Darius un rápido asentimiento. Ve a ayudar a Marcus a mantenerlos a salvo. Darius dudó por un momento, pero luego corrió hacia su amigo Jonathan. Volvió su atención al teléfono cuando se conectó. Jonathan, ¿qué está pasando?, la voz del alcalde Patel estaba tensa. Tenemos una situación, dijo Jonathan rápidamente. La protesta fue pacífica, pero está aumentando. Necesitamos una declaración pública fuerte de usted esta noche. El alcalde suspiró. He estado monitoreando la situación. Emitiré una declaración. Pero necesito que evite que las cosas se intensifiquen más. Haré lo mejor que pueda, dijo Jonathan mirando las llamas crecientes, pero necesitamos acciones reales. La comunidad no se conformará con palabras vacías. Te escucho, dijo el alcalde. Voy en camino. Mientras la alcaldesa se dirigía a la escena, la protesta continuó fracturándose. Algunos grupos estaban tratando activamente de intensificarse, formando cadenas humanas para proteger a las personas vulnerables, otros apedreados por la rabia y la confusión causada por el gas lacrimógeno chocaron con oficiales de policía, formando un perímetro. Marcus y Darius trabajaron incansablemente guiando a las personas lejos de las áreas más peligrosas. En un momento, Marcus agarró el brazo de Darius y señaló: mira, ese niño está en problemas. Un niño de no más de 12 años estaba atrapado cerca del cruiser en llamas, tosiendo y llorando mientras el humo lo rodeaba. Sin dudarlo, Darius corrió hacia él cubriéndose la cara con su camisa. Hey, está bien, te tengo, dijo Darius envolviendo sus brazos alrededor del niño y llevándolo a un lugar seguro. Marcus los encontró a mitad de camino con la esperanza de llevar al niño a una estación médica cercana. Eres un héroe, Dave, dijo Marcus dándole una palmada en la espalda a su amigo. Darius logró esbozar una débil sonrisa. Tenemos que permanecer juntos. Justo cuando las cosas parecen calmarse un poco, un nuevo grupo llegó a la escena vestido con equipo antidisturbios. Estos oficiales eran de un distrito diferente conocido por sus tácticas agresivas. Jonathan los vio de inmediato y sintió que se le hundía el estómago. Corrió hacia el jefe Reynolds, quien lo llamó. Reynolds parecía igual de sorprendido que yo. Alguien más arriba debe haber apretado el gatillo. Jonathan maldijo en voz baja. Solo empeorarán las cosas. Mientras los oficiales de Ryan se pusieron en posición, la tensión en el aire se espesó una vez más. La protesta pacífica pendía de un hilo y Jonathan sabía que se estaban quedando sin tiempo para salvarla. Los oficiales antidisturbios avanzaron en formación apretada, sus escudos levantados, cebo listo. El aire parecía hacerse más pesado con cada paso que daban. La protesta, que alguna vez fue pacífica, ahora se tambaleaba al borde de una confrontación violenta. El corazón de Jonathan Moore latía con fuerza mientras los veía avanzar. Había pasado su carrera luchando por la justicia dentro del sistema, pero ahora ese mismo sistema estaba cerrando filas, amenazando con aplastar a las mismas personas que se suponía que debía proteger. Jefe, tiene que detenerlos, dijo Jonathan en voz baja, pero urgente. Si comienzan a blandir esas porras, esto se convertirá en un baño de sangre.
Reynolds negó con la cabeza, la frustración grabada en su rostro. No los llamé Jonathan, no están bajo mi mando. Jonathan apretó los puños y luego, ¿de quién son las órdenes que siguen? Antes de que Reynolds pudiera responder, uno de los oficiales antidisturbios levantó un megáfono. Esta es una reunión ilegal, dispérsense inmediatamente o se usará la fuerza. La reacción de la multitud fue rápida, estallaron gritos de desafío, y el canto de no hay justicia, no hay paz se elevó una vez más fuerte y más enojado que antes. Darius y Marcus estaban al borde de la multitud con los ojos abiertos con una mezcla de miedo y determinación. No están bromeando, dijo Marcus con la voz tensa, deberíamos salir de aquí. Darius negó con la cabeza, no podemos irnos, esto es más grande que nosotros en la casa de los Moore. Jonathan había estado en su oficina en casa revisando archivos de casos, su enfoque seguía divagando, sus pensamientos consumidos por el peso de sus responsabilidades, siempre había sabido que la lucha por la justicia era una batalla difícil, pero esta noche se sentía diferente, los casos en su escritorio, la mala conducta policial, los arrestos injustos, el uso excesivo de la fuerza no eran solo estadísticas, eran personas, vidas familiares destrozadas y ahora su propio hijo había sido empujado a esa misma realidad del corazón, todavía estaba perdido en sus pensamientos cuando su teléfono vibró con un mensaje de Darius que se dirigía a la corte, no te preocupes, tendré cuidado. Jonathan había sonreído brevemente, respondiendo con un simple sálvate, hijo, pero sabía entonces lo rápido que las cosas se saldrían de control. Jonathan volvió a subir al banco levantando las manos una vez más. Todos escúchenme, gritó su voz cortando el ruido, mantengan la calma, tenemos que permanecer unidos, pero no podemos darles una excusa para usar la fuerza. Algunos de la multitud hicieron caso a sus palabras, pero la tensión era bombeable. Los oficiales antidisturbios continuaron su avance, su presencia como una cerilla flotando sobre la tierra seca. Darius y Marcus se acercaron a las líneas del frente decididos a mostrar solidaridad. No estaban solos, docenas de otros se mantuvieron firmes negándose a ser intimidados, pero entonces sucedió. Uno de los agitadores, un joven que llevaba un pasamontañas, arrojó un ladrillo hacia los oficiales de Ryan, golpeó un escudo con un fuerte ruido metálico, y por un momento todo se congeló. El oficial que había sido golpeado levantó un bastón, su cuerpo tenso mientras se preparaba para tomar represalias. La corona se preparó, su respiración colectiva contuvo. Jonathan gritó, detente, no hagas esto, pero era demasiado tarde. El oficial blandió su bastón golpeando a una joven que había estado parada cerca del frente. Ella gritó de dolor mientras se desplomaba en el suelo. El caos estalló. La señal de que la mujer había sido golpeada fue como una chispa que encendió una patada de pólvora. La multitud se abalanzó hacia adelante. Algunos intentaban protegerla. Otros estaban alimentados por la ira y el deseo de venganza. Los oficiales antidisturbios respondieron de la misma manera. Sus cebos se balanceaban. Los escudos chocaban contra los cuerpos. Darius agarró el brazo de Marcus y lo tiró hacia atrás mientras el caos los envolvía. Tenemos que salir de aquí, gritó por encima de la guarida, ¿pero qué pasa con ella? Marcus señaló a la mujer que ahora estaba siendo ayudada a ponerse de pie por un grupo de manifestantes. Darius vaciló, dividido entre la autoconservación y su instinto de ayudar antes de poder esquivarlo. Otro fuerte estallido resonó por las calles. Un segundo cóctel Molotov había sido lanzado, esta vez golpeando una tienda. Las llamas se extendieron rápidamente y arrojaron un brillo inquietante sobre la escena. Jonathan se abrió paso entre la multitud, sus ojos escanearon desesperadamente a Darius cuando finalmente lo vio. El alivio inundó su rostro. Darius, Marcus, llamó haciéndole señas para que vinieran hacia él. Los dos chicos se abrieron paso entre la multitud y finalmente llegaron a Jonathan. Papá, esto es una locura, dijo Darius con la voz temblorosa. Lo sé, dijo Jonathan. Su tono era sombrío, necesitamos reagruparnos, síganme. Mientras se alejaban de las líneas del frente. Jonathan vio el auto del alcalde Patel acercándose a la escena. El alcalde salió flanqueado por gradas. Su rostro era una mezcla de determinación y preocupación. Jonathan se apresuró hacia ella. Alcalde, necesitamos su voz ahora más que nunca. Patel asintió. Su expresión era resuelta. Dio un paso adelante y levantó un megáfono para dirigirse a la multitud. Por favor, todos escúchenme. Su voz se extendió por encima del caos y lentamente la multitud comenzó a calmarse. Entiendo su enojo, continuó. Veo su dolor y les prometo que haremos que los responsables rindan cuentas, pero no podemos hacer eso si esta ciudad se quema. La multitud murmuró. Su enojo aún estaba hirviendo, pero atenuado por sus palabras. Necesitamos permanecer juntos pacíficamente. Remar dijo, demostremos que nuestra fuerza está en nuestra unidad. Jonathan observó, mientras sus palabras comenzaban a tomar forma, la energía de la multitud cambió una vez más, las llamas de su ira se atenuaron ligeramente, pero justo cuando una sensación de calma comenzó a regresar, una nueva voz sonó desde las sombras, ya es suficiente hablar, alguien gritó,
terminamos de jugar bien. Jonathan se giró bruscamente, su corazón se hundió cuando vio una figura que avanzaba sosteniendo otro cóctel Molotov. La pieza frágil estaba a punto de romperse nuevamente. La figura que sostenía el cóctel Molotov dio un paso hacia la luz parpadeante, su rostro parcialmente oscurecido por una bufanda negra. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio incómodo cuando todos los ojos se fijaron en la botella ardiendo en su mano. El corazón de Jonathan Moore se hundió. Este acto podría deshacer cualquier esperanza de paz, no lo hagas. Jonathan gritó con voz llena de urgencia, solo lastimarás a la gente por la que estás tratando de luchar. La figura vaciló, su agarre en la botella se apretó, las llamas lamieron peligrosamente cerca de su mano, proyectando sombras danzantes en sus ojos decididos. Este no es el camino, agregó el alcalde Patel, dando un paso adelante, estamos aquí para exigir justicia, no destrucción. La multitud se dividió, algunos gritaron en apoyo de la figura, su ira burbujeaba de nuevo, otros rogaron por calma, sus voces teñidas de miedo. Darius se quedó congelado, sus ojos fijos en el arma de fuego. Papá, tenemos que detenerlos. Jonathan asintió, pero antes de que pudiera moverse la figura levantó el salmonete de alto. La multitud se tensó, un gas colectivo llenó el aire, y luego en una decisión de una fracción de segundo lo arrojaron no a la policía, sino al aire. La botella se rompió inofensivamente en el pavimento, las llamas se apagaron antes de que pudieran extenderse. La multitud exhaló aliviada, pero la tensión estaba lejos de desaparecer. Los oficiales antidisturbios, todavía nerviosos, malinterpretaron el gesto como un ataque. Uno de ellos levantó un arma y disparó un bote de gas lacrimógeno directamente al corazón de la multitud. El proyectil golpeó el suelo con un ruido sordo, antes de liberar su humo asfixiante. El pánico estalló de nuevo, la gente gritó, y revolvió su visión borrosa por las lágrimas mientras tosían y se alejaban a trompicones del gas que se extendía. Los padres agarraban a sus hijos y aquellos con formación médica se apresuraron a ayudar al herido. Darius se puso la camiseta sobre la boca y la nariz, ayudando a Marcus a guiar a otros a un lugar seguro. Esto es una locura, dijo Marcus entre toses, nos van a pisotear si nos quedamos aquí. Jonathan, todavía cerca del alcalde Patel, gritó por encima del caos, tienes que detenerlos, señaló a los agentes antidisturbios que avanzaban con los escudos en alto. Pat agarró su teléfono y llamó al comisionado de policía, haz que esos equipos se retiren ahora, o me responderán frente a toda la ciudad. En unos momentos una orden crujió a través de las radios de los oficiales. La línea antidisturbios detuvo su cebo. Los unos bajaron ligeramente, los oficiales se miraron entre sí inseguros, pero mantuvieron su posición. La alcaldesa levantó su megáfono de nuevo, necesitamos médicos aquí ahora, gritó, y cualquiera que pueda mantener la calma ayude a mantener unida a esta multitud. Mientras la protesta comenzaba a estabilizarse, los agitadores que habían incitado el caos se escabulleron desapercibidos, se agacharon en calles laterales y callejones quitándose las máscaras y mezclándose con la noche. Uno de ellos, la figura que había arrojado el molotov, sacó un Jonathan, no los vio irse, pero sintió su ausencia. Aunque la protesta seguía tensa, ahora estaba más tranquila. La amenaza inmediata parecía haber pasado, pero sabía que la noche estaba lejos de terminar. Cuando el gas lacrimógeno se disipó, la realidad de la situación se hizo evidente. Docenas de personas resultaron heridas, algunas por el gas, otras por el caos de la multitud. Los voluntarios y los médicos trabajaron incansablemente para tratar las heridas y consolar a los que estaban conmocionados. Jonathan encontró a Darius y Marcus cerca de la estación médica, ayudando a distribuir agua y suministros de primeros auxilios. Puso una mano en el hombro de Darius, aliviado de verlo a salvo. Saliste de aquí, dijo en voz baja. Darius aceleró su rostro y una mezcla de agotamiento y determinación. No podemos permitir que esto vuelva a suceder, papá. Jonathan asintió con la cabeza, no lo haremos. En ese momento, un altavoz crepitó. Era el jefe Reynolds dirigiéndose a la multitud desde el borde de la protesta. Atención a todos, empezó, estamos aquí para garantizar su seguridad, pero necesitamos su cooperación para evitar más violencia. Por favor, dispersarse pacíficamente. La reacción de la multitud fue mixta, algunos gritaron en desafío, mientras que otros comenzaron a recoger sus cosas en silencio e irse. Jonathan dio un paso adelante tomando el megáfono para el alcalde Patel, antes de que te vayas dijo, recuerda por qué estamos aquí. Este no es el final, este es el comienzo. Haremos que los responsables rindan cuentas, pero tenemos que hacerlo juntos. Sus palabras resonaron en muchos y lentamente, la multitud comenzó a disminuir. Los que quedaron lo hicieron con un sentido de propósito, organizándose en grupos más pequeños para planificar sus próximos pasos. Justo cuando parecía que la noche podría terminar sin más incidentes, otra conmoción estalló cerca de los manifestantes restantes. Dos oficiales se llevaban a alguien esposado. ¿Quién es ese?, preguntó Darius estirando el cuello para ver a Jonathan abriéndose paso entre la multitud. Su estómago se tensó cuando vio quién era. Era Marcus. ¿Qué está pasando aquí?
exigió Jonathan poniéndose delante de los oficiales. Este fue visto cerca de los agitadores. Antes uno de los oficiales dijo: lo vamos a llevar para interrogarlo. Eso es ridículo. Jonathan espetó: Marcus ha estado con mi hijo todo el tiempo ayudando a la gente. El oficial vaciló, pero no soltó a Marcus. Solo estamos siguiendo órdenes, señor. Los ojos de Jonathan se entrecerraron. Entonces será mejor que esté preparado para defender esas órdenes en la corte. La multitud, sintiendo otra injusticia, comenzó a reunirse. Sus voces se alzaron en protesta. No se lo llevarán, gritó alguien. La tensión había vuelto, y esta vez se sintió aún más peligrosa. Jonathan sabía que tenía que actuar rápido para evitar otra explosión. Todos mantengan la calma, gritó. Nos encargaremos de esto, pero los oficiales no parecían inclinados a esperar. Comenzaron a tirar de Marcus hacia su patrulla, las protestas de los chicos ahogadas por la ira creciente de la multitud. Darius dio un paso adelante con los puños apretados. No pueden llevárselo. No hizo nada. Jonathan levantó las manos tratando de calmar tanto a su hijo como a la multitud. Déjenme manejar esto, dijo con firmeza, pero antes de que pudiera, uno de los oficiales tomó su radio pidiendo refuerzos. La multitud se abalanzó mientras los oficiales intentaban empujar a Marcus hacia la parte trasera del coche patrulla. Su ira colectiva era palpable a fuego lento. La tormenta estaba a punto de estallar de nuevo. Jonathan Moore estaba de pie en el centro de todo, su mente acelerada. Déjalo ir, Jonathan, dijo con voz firme y autoritaria el oficial a cargo. Un hombre fibroso con una mandíbula dura negó con la cabeza. Coincide con la descripción de uno de los agitadores. Lo llevaremos para interrogarlo. Es un niño. Jonathan se quebró y ha estado ayudando a los manifestantes heridos toda la noche. No tienes motivos para este arresto. El oficial vaciló, reconociendo claramente la autoridad de Jonathan, pero no dispuesto a dar marcha atrás frente a sus compañeros. Con el debido respeto, señor, esta no es su decisión. Los ojos de Jonathan ardían con una mezcla de frustración y furia. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja pero mortalmente seria, y te prometo que si tomas una decisión sin causa no será solo un error, será una decisión que acabe con tu carrera. El agarre del oficial en Marcus vaciló ligeramente, pero no lo soltó. La tensión estaba asfixiando el aire denso de anticipación. Papá, dijo Darius acercándose con voz temblorosa. No están escuchando. Jonathan se volvió hacia el jefe Reynolds, que estaba de pie cerca mirando la escena desdoblarse con una expresión sombría. Reynolds, Jonathan llamó: esta es tu oportunidad de mostrarle a la comunidad que eres serio sobre la rendición de cuentas. Ordénales que liberen al chico. Reynolds vaciló, claramente desgarrado. Sabía que las apariencias de la situación eran desastrosas, pero también conocía la presión que venía de arriba. Finalmente dio un paso adelante. Soltó a Reynolds, dijo su voz tranquila pero firme. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas. El oficial principal abrió la boca para protestar, pero Reynolds lo interrumpió con una mirada aguda. Esa es una orden, dijo Reynolds de mala gana. Los oficiales liberaron a Marcus, quien tropezó levemente antes de que Darius lo atrapara. La multitud aplaudió su oportunidad. Lo dejaron ir cambiando a justicia. Ahora Jonathan ayudó a Marcus a ponerse de pie, colocando una mano tranquilizadora sobre el chico hombro. ¿Estás bien? Marcus asintió con la cabeza, su rostro pálido pero resuelto. Sí, gracias, señor Moore. Jonathan se volvió hacia la multitud, levantando las manos una vez más. Esto es lo que podemos hacer cuando nos unimos, dijo. Su voz se escuchó por encima del ruido. Pero no podemos perder de vista nuestro objetivo. Esta noche fue solo el comienzo. Mañana regresaremos con más voces, más demandas y un plan para hacer un cambio real. La multitud respondió con vítores y aplausos. Sus espíritus se elevaron a pesar del caos de la noche. La alcaldesa Patal dio un paso adelante. Su expresión era de optimismo cauteloso. Gracias, Jonathan, dijo en voz baja. Trabajaremos juntos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Jonathan asintió, aunque sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el teléfono de Jonathan vibró en su bolsillo. Se alejó del ruido y respondió. Esto es más. La voz del otro lado era fría y familiar. Jonathan, es el comisionado Bennett. La mandíbula de Jonathan se tensó. Bennett era conocido por su postura de línea dura en las protestas, y se había enfrentado con más antes. ¿Qué quieres, Bennett? He estado monitoreando la situación, Bennett. Dijo que lo manejaste bien esta noche. Pero no te pongas demasiado cómodo, hay fuerzas en juego aquí que no controlas. El agarre de Jonathan en el teléfono se apretó. Si estás tratando de amenazarme, Bennett, tendrás que hacerlo mejor que eso. Bennett se rió suavemente. Solo un recordatorio amistoso. Jonathan, esto no ha terminado. Bywent muerto. Jonathan miró su teléfono por un momento, su mente acelerada. Sabía que Bennett no estaba mintiendo. Había gente poderosa que no quería el cambio y harían todo lo que estuviera en su poder para mantener el status quo. Más tarde esa noche, Jonathan, Darius y Marcus se sentaron en la sala de estar. La dirección de la noche desapareciendo lentamente. Marcus había insistido en quedarse a pasar la noche, no queriendo estar solo después de la terrible experiencia. ¿Crees que realmente cambiarán algo?
Darius preguntó con la voz cargada de dudas. Jonathan suspiró, reclinándose en su silla. El cambio nunca es fácil, hijo. Esta noche dimos el primer paso. Marcus asintió, aunque su expresión todavía estaba preocupada. Aunque da miedo saber que pueden llevarte incluso si no hiciste nada. Jonathan puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Marcus. Por eso luchamos, para que un día no uno tiene que vivir con miedo. La habitación cayó en un silencio contemplativo, cada uno de ellos perdido en sus pensamientos, pero justo cuando Jonathan estaba empezando a relajarse, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje. Estás haciendo enemigos más, ten cuidado. Los ojos de Jonathan se entrecerraron cuando leyó el mensaje. La pelea estaba lejos de terminar y la siguiente batalla ya estaba en el horizonte. Antes de que Jonathan pudiera procesar completamente el mensaje, un fuerte golpe resonó en la casa. Todos se tensaron. ¿Quién podría hacer eso a esta hora?, preguntó Darius en voz baja. Jonathan se puso de pie haciendo señas a los chicos para que se quedaran quietos. Caminó hacia la puerta, todos sus instintos en alerta máxima. Cuando la abrió, su respiración se contuvo. De pie en el porche había un hombre con un traje oscuro, su rostro destrozado por la luz del porche. Sostenía un sobremanala en su mano. Señor Moore, dijo el hombre, su voz tranquila pero amenazante. Tenemos que hablar. Los ojos de Jonathan se entrecerraron. ¿Quién eres tú? El hombre. Entrégale el sobre. Vamos a sentarnos fuera. Trabaja para gente que no aprecia tus actividades recientes. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para reconsiderar tus próximos movimientos. Jonathan miró el sobre, su mente acelerada. Si esto es algún tipo de problema. Los hombres lo interrumpieron con una sonrisa burlona. No es una amenaza, señor Moore, es una promesa. Sin decir otra palabra, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando a Jonathan de pie en la puerta con el sobre apretado en la mano. Jonathan Moore se quedó congelado en la puerta con el sobremanala pesado en su mano. El hombre que lo había entregado se había desvanecido en la noche tan rápido como llegó, dejando atrás un silencio inquietante. Darius y Marcus, todavía sentados en la sala de estar, observaban a Jonathan con ansiedad. Papá, Darius, dijo rompiendo el silencio, ¿qué está pasando? ¿Quién era ese? Jonathan no respondió de inmediato, su mente se llenó de posibilidades, cada una más peligrosa que la anterior. Cerró la puerta lentamente y la bloqueó antes de volverse hacia los chicos. Quédate aquí, dijo, su voz firme pero tensa. Necesito ver qué es esto. Jonathan caminó hacia su estudio y cerró la puerta detrás de él. Se sentó en su escritorio, el sobre todavía sin abrir. Por un momento dudó. Lo que fuera que estuviera dentro podría cambiarlo todo. Con una respiración profunda, lo abrió. Dentro del sobre había varios documentos, fotografías y una unidad USB. Los ojos de Jonathan escanearon el contenido rápidamente. Su estómago se tensaba con cada segundo que pasaba. Los documentos detallaban conversaciones privadas, transacciones financieras y otra información confidencial, parte de ella relacionada con él, pero gran parte de ella implicaba figuras poderosas en la aplicación de la ley y el gobierno local. Las fotografías eran peores, mostraban a Jonathan asistiendo a varios eventos comunitarios, estrechando la mano de activistas, hablando en protestas, pero fueron sacadas de contexto, posicionadas para hacer parecer que estaba liderando un movimiento radical. Jonathan insertó la unidad USB en su computadora portátil. Una serie de videos aparecieron en la pantalla. Algunos mostraban protestas violentas de hace años, empalmadas con clips de los discursos de Jonathan. La edición fue magistral, diseñada para pintarlo como un agitador peligroso. Luego vino el archivo final, una carta firmada digitalmente por alguien de alto rango en el gobierno estatal. Era un borrador ordenado. Jonathan se reclinó en su silla, su mente daba vueltas. El mensaje estaba claro: retroceda o lo destruirían. Jonathan emergió de su estudio, su rostro era una máscara de calma a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Darius y Marcus miraron expectantes. ¿Qué hay en el sobre?, Darius preguntó. Jonathan dudó por un momento, no quería cargar a los chicos con todo el peso de la verdad, pero necesitaban entender la gravedad de la situación. Es una advertencia, dijo finalmente, a algunas personas poderosas no les gusta lo que estamos haciendo y están tratando de asustarnos. Marcus frunció el ceño. ¿Qué tipo de personas? El tipo que haría cualquier cosa para proteger su poder. Jonathan dijo, su voz era firme, pero no vamos a dejar que nos intimiden. La mandíbula de Darius se apretó. Entonces, ¿qué hacemos? Jonathan se sentó, su mirada firme. Luchamos de manera más inteligente, exponemos la verdad antes de que puedan contar sus mentiras. Se volvió hacia Marcus. Tú y Darius deben tener cuidado, no más viajes en solitario, no hay riesgos innecesarios, nos estarán observando. Los chicos asintieron, su determinación igualaba a la de Jonathan. A la mañana siguiente, Jonathan hizo varias llamadas telefónicas, se acercó a aliados de confianza, líderes comunitarios, expertos legales y periodistas que podrían ayudarlo a navegar la tormenta que se avecinaba. Una de esas llamadas fue a su amiga de mucho tiempo y periodista investigada Claire Henderson. Jonathan, dijo cuando contestó, vi las imágenes de anoche, estás en el meollo de esto, me temo que es peor en eso. Jonathan respondió, tengo evidencia de un esfuerzo coordinado para derribarme, necesito tu ayuda para adelantarme a esto.
CLA no dudó en enviarme todo, comenzaré a investigar. Gracias CLA. Jonathan dijo que debemos actuar rápido, no van a esperar esa noche. Jonathan reunió a Darius y Marcus en la sala de estar nuevamente. Las noticias estaban cubriendo la protesta de la noche anterior y las crecientes tensiones en la ciudad. Como se esperaba, la cobertura fue mixta. Algunos medios se centraron en los llamados a la justicia, otros destacaron la violencia y la destrucción, pero luego apareció una alerta de noticias de último momento en la pantalla. El fiscal estatal Jonathan Moore está bajo investigación por presuntos vínculos con grupos de protesta violentos. La voz del presentador era grave. Fuentes dentro del gobierno estatal han confirmado que se está iniciando una investigación sobre Jonathan Moore. Supuesta participación en la organización de protestas violentas. Esto ocurre solo un día después de que una gran manifestación en Meadow Pines se volviera caótica. Darius miró la pantalla, su rostro era una mezcla de conmoción y enojo. Ya vienen a por ti. Jonathan asintió con la cabeza. Su expresión era sombría. Sabíamos que lo harían. Marcus se puso de pie, sus puños apretados. Esto es un desastre. Están torciendo todo para hacerte quedar mal. Jonathan puso una mano sobre el hombro de Marcus. Por eso tenemos que mantenernos concentrados. Están jugando sucio, pero vamos a arrojar luz sobre sus mentiras. Justo en ese momento, Jonathan dijo, el teléfono vibró, era un mensaje de CLA, tenemos que hablar, encontré algo grande. Jonathan se encontró con Claire en un café tranquilo más tarde esa noche, ella tenía su computadora portátil con ella y su expresión era seria. ¿Qué encontró?, preguntó Jonathan mientras se sentaba. Claire abrió su computadora portátil y la giró hacia él. Es más grande de lo que pensábamos, dijo que las personas que te atacan no solo están tratando de silenciarte, están encubriendo algo masivo. Le mostró documentos que vinculan a varios funcionarios de alto rango a un plan que involucra malversación de fondos públicos, contratos policiales fraudulentos y estadísticas delictivas falsificadas. Te están usando como chivo expiatorio, explicó Claire. Si te desacreditan, pueden mantener el foco fuera de sus crímenes. Los ojos de Jonathan se entrecerraron. Tenemos que exponer a este CLA, asintió. Ya comencé a armar la historia, pero necesitaremos evidencia contundente. Testigos dispuestos a dejar constancia. Jonathan se inclinó hacia atrás con una mirada determinada en sus ojos. Luego les dimos ningún lugar donde esconderse. Cuando Jonathan salió del café, su teléfono se rompió nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Deberías haberte mantenido más al margen, ahora es demasiado tarde. Jonathan miró a su alrededor, sus instintos se activaron, sintió el peso de los ojos sobre él, la sombra de un auto estacionado al otro lado de la calle, su pulso se aceleró, la batalla se estaba intensificando y las apuestas nunca habían sido más altas. Capítulo 9, la película se estaba cerrando y Jonathan Moore aceleró el paso mientras se alejaba del café, su mente corría, el mensaje en su teléfono no era solo una advertencia, era una promesa de escalada. Miró por encima del hombro al auto estacionado al otro lado de la calle, sus ventanas tintadas no revelaban nada, pero Jonathan podía sentir el peso de ojos invisibles rastreando cada uno de sus movimientos. Deslizó su teléfono en su bolsillo, manteniendo la cabeza gacha mientras navegaba por las calles oscuras e iluminadas hacia su auto. El zumbido distante de City Life zumbaba de fondo, pero su enfoque se mantuvo nítido. Años como fiscal le habían enseñado una cosa por encima de todo: cuando las personas poderosas se sentían amenazadas, no solo jugaban sucio, jugaban peligroso. Cuando Jonathan finalmente llegó a su auto, no estaba solo. Una figura emergió de las sombras sorprendiéndolo. Era el jefe Reynolds. Jonathan Reynolds dijo en voz baja, tenemos que hablar. Jonathan frunció el ceño. Pero no te inmutaste, tienes una forma divertida de elegir lugares de encuentro. Reynolds asintió hacia el auto al otro lado de la calle. Te están mirando a ti. Y a mí también. Jonathan se cruzó de brazos. ¿Cuál es tu ángulo aquí? El jefe Reynolds suspiró, sus hombros se hundieron ligeramente. Mira, sé que he cometido errores, pero no me inscribí para ser parte de alguna conspiración. Me están usando como peón y terminé de jugar su juego. Jonathan lo estudió por un momento. ¿Estás diciendo que quieres ayudar? Rold asintió. Tengo acceso a informes de comunicaciones internas, no quieren que se hagan públicos. Si trabajamos juntos, podemos revelar todo esto de par en par. Jonathan consideró la oferta, sabía que no podía confiar por completo en Reynolds. Habían sucedido demasiadas cosas, pero el jefe tenía recursos y conexiones que podrían resultar invaluables. Bien, dijo Jonathan, su voz cautelosa, pero si me llamas me aseguraré de que caigas con el resto de ellos. Reynolds asintió solemnemente. Lo suficientemente bien. En casa, Darius y Marcus estaban esperando ansiosamente. Jonathan entró, su rostro fijo con determinación. Papá, ¿qué está pasando? Darius preguntó. Has estado ausente durante horas. Jonathan se sentó con expresión seria. Las cosas se están moviendo rápido. Tenemos nuevas pruebas, pero las personas a las que nos enfrentamos no se detendrán hasta que nos hayan enterrado. Marcus se inclinó hacia adelante.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Jonathan miró a los chicos. Su resolución se endureció. Los exponemos antes de que puedan silenciarnos a la mañana siguiente. Jonathan y Claire se reunieron en su sala de redacción, donde comenzaron a reconstruir la historia. El jefe Reynolds les había proporcionado un montón de documentos confidenciales que incluían correos electrónicos, registros financieros y memorandos internos. El EV pintó un cuadro de corrupción que implicaba a funcionarios de policía, políticos y líderes empresariales. Esto es suficiente para derribar la mitad de la ciudad, Claire dijo con los ojos muy abiertos mientras revisaba los archivos. Jonathan asintió y también nos convertirá en objetivos. Claire sonrió sombríamente. Nada nuevo para mí, pero tú puedo. Jonathan dijo con firmeza que tenemos que hacerlo público lo antes posible. CLA miró su reloj. ¿Podemos tener la historia lista para la transmisión de esta noche? ¿Estás seguro de que estás listo para las consecuencias? La mandíbula de Jonathan se tensó. Es ahora o nunca esa noche. Mientras el equipo de CLA se preparaba para transmitir los expos, Jonathan recibió otro mensaje del número desconocido. Esta es tu última advertencia, detente ahora o te arrepentirás. Jonathan le mostró el mensaje a Darius, quien frunció el ceño. Tienen miedo, dijo Darius. Eso significa que estamos haciendo algo bien. Jonathan asintió, aunque no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Exactamente. A las 8:12 del día la exposición salió al aire. La voz de CLA llenó las salas de estar de toda la ciudad mientras presentaba la evidencia pieza por pieza. Los nombres de los involucrados se desplazaban por la pantalla, cada revelación más impactante que la anterior. A medida que continuaba la transmisión, el teléfono de Jonathan comenzó a vibrar sin descanso. Los mensajes de apoyo llegaban, pero también las amenazas. Papá, esto es enorme, dijo Darius con los ojos pegados al televisor. Jonathan asintió con la cara. Grim es un comienzo, pero justo cuando la transmisión estaba terminando, la energía en la casa se fue, la televisión parpadeó a negro y la habitación se sumió en la oscuridad, dijo papá Darius, su voz teñida de miedo. Jonathan agarró su teléfono usando su linterna para iluminar la habitación. Quédate aquí, dijo moviéndose hacia la puerta principal. Jonathan abrió la puerta con cautela mirando hacia la calle oscura, sus ojos se ajustaron rápidamente al tenue resplandor de las luces de la calle y los vio a dos hombres con trajes oscuros de pie junto a una camioneta negra estacionada en la acera. El señor Moore, uno de ellos gritó con voz tranquila pero amenazante, necesitamos una palabra. Jonathan salió manteniendo su distancia. Si estás aquí para intimidarme, estás perdiendo tu tiempo. El hombre sonrió. Intimidación, no, esto es más una oferta, retira tu apoyo a la historia y nos aseguraremos de que tu familia se mantenga a salvo. Los puños de Jonathan se apretaron. ¿Crees que puedes amenazar a mi familia y salirte con la tuya? La sonrisa del hombre se amplió. No es una amenaza, señor Moore, es una garantía. Antes de que Jonathan pudiera responder, el sonido de las sirenas llenó el aire. Los hombres intercambiaron miradas rápidas antes de subirse a la camioneta y conducir hacia la noche. Jonathan los vio desaparecer. Su corazón latía con fuerza. La batalla se estaba intensificando y las apuestas nunca habían sido más altas. Jonathan Moore se paró en el porche y vio las luces traseras de la camioneta negra desaparecer en la noche. Las sirenas sonaron más fuertes y, momentos después, dos patrullas se detuvieron frente a su casa. El jefe Reynolds mostró su rostro con una máscara de urgencia. Jonathan Reynolds dijo mientras se acercaba. Tenemos un problema. ¿Me lo estás diciendo? Jonathan respondió con voz tensa. Solo estaban aquí amenazando a mi familia. Reynolds asintió con la cabeza con tristeza. Es peor que eso. Hemos recibido información creíble. Hay un esfuerzo coordinado para desacreditarte y silenciarte, y está llegando a su fin esta noche. Jonathan apretó la mandíbula. ¿Qué están planeando? Reynolds miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Te están reiniciando. Se planea una redada en tu casa y afirmarán haber encontrado evidencia que te vincula con grupos extremistas. El estómago de Jonathan agitado. Me están incriminando. Reynolds asintió. Tienes que sacar a tu familia de aquí ahora. Jonathan se apresuró a volver adentro. Su mente está acelerada. Darius, Marcus, empacó tus cosas. Nos vamos. ¿Por qué? Darius preguntó con los ojos muy abiertos por la confusión. No hay tiempo para explicar. Jonathan dijo hazlo en unos minutos. Los chicos habían empacado sus cosas esenciales. Jonathan los llevó por la puerta trasera donde un auto sencillo sin distintivos los estaba esperando. ¿A dónde vamos?, preguntó Marcus mientras subían a una casa segura. Reynolds dijo desde el asiento del conductor. En algún lugar donde no puedan tocarte. Jonathan se sentó en el asiento del pasajero. Su mente ya estaba trabajando en los próximos pasos que necesitamos para mantenernos por delante de ellos. La historia de la CIA nos dio tiempo, pero no se detendrán hasta que nos entierren. Reynolds asintió. Tenemos aliados que pueden ayudar, abogados, periodistas, incluso algunos oficiales que todavía son leales a la verdad.
Pero necesitamos actuar rápido. La casa segura era una cabaña modesta en las afueras de la ciudad escondida, detrás de un espeso bosque de árboles. Estaba repleta de suministros básicos y equipo de comunicación, pero su activo más valioso era su anonimato. Este lugar debería darnos unos días, dijo Reynolds cuando entraron. Pero después de eso necesitarán una solución más permanente. Jonathan asintió. Lo resolveremos. Darius miró a su alrededor con una mezcla de miedo y determinación. Papá, ¿cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí hasta que sea seguro? Jonathan respondió, pero no nos quedaremos sentados, seguiremos luchando esa noche. Jonathan se acercó a Celia nuevamente para actualizarla sobre la situación que estaba empeorando. Dijo que teníamos que presionar más. Celia no lo dudó. Ya tengo seguimientos programados, expondremos cada uno de sus movimientos. Jonathan también se comunicó con una asesora legal de confianza, Sarah Kim, que tenía experiencia con casos de alto perfil. Vamos a necesitar una defensa hermética, le dijo, y tendremos que desafiar su narrativa en todo momento. ¿Lo tienes? Sarah respondió. Lucharemos contra esto de frente. Tal como Reynolds había advertido, la redada en la casa de Jonathan ocurrió en las primeras horas de la mañana. Los equipos de noticias fueron convenientemente avisados y las imágenes de Sunrise de los oficiales de policía. El asalto a la casa fue difundido en todas las principales cadenas de televisión. El rastrillaje de la residencia del fiscal estatal Moore en relación con la actividad extremista. Jonathan vio la transmisión desde la casa segura, con los puños apretados por la ira. Están jugando sucio, quieren poner a la opinión pública en su contra. La CLA estableció una videollamada segura, pero tenemos la verdad de nuestro lado. Reynolds agregó que estamos rastreando cada uno de sus movimientos. La evidencia que plantaron no resistirá el escrutinio a pesar del frenesí mediático. El apoyo a Jonathan creció. Las protestas estallaron en toda la ciudad con miles exigiendo justicia y rendición de cuentas. El hashtag #Stand con más tendencia en todo el país amplificando el llamado al cambio. Jonathan sabía que esta era su oportunidad. Necesitamos canalizar este impulso. Dijo que no solo estamos luchando por mi nombre, estamos luchando por todos los que han sido silenciados. En los próximos días, el equipo de la CLA publicó una serie de informes explosivos que exponen el alcance total de la corrupción. La indignación pública fue abrumadora, lo que obligó a los funcionarios a responder. Se realizaron arrestos y siguieron las renuncias, incluida la del comisionado Bennett. Finalmente, el nombre de Jonathan fue limpiado. Los cargos fabricados en su contra fueron retirados. Y los responsables rindieron cuentas cuando el polvo se asentó. Jonathan se paró frente a una multitud masiva reunida en el ayuntamiento. Darius y Marcus estaban a su lado orgullosos e inquebrantables. Enfrentamos desafíos increíbles. Jonathan dijo que su voz se transmitía por la multitud, pero juntos hemos demostrado que la verdad y la justicia siempre prevalecerán. La multitud estalló en aplausos. Su oportunidad de justicia resonó en la ciudad. Jonathan se volvió hacia su hijo colocando una mano en su hombro. Esto es solo el comienzo. Darius, todavía hay mucho trabajo por hacer. Darius asintió con la cabeza, sus ojos llenos de determinación, y lo haremos juntos. La ciudad de Meob Pines había cambiado el aire voz con un nuevo sentido de propósito impulsado por el poder colectivo de una comunidad que se había enfrentado a la corrupción y había ganado. Pero para Jonathan Moore, Darius y todos los involucrados, la lucha estaba lejos de. Durante las semanas posteriores a la exoneración pública de Jonathan Moore estuvieron llenas de reconstrucción tanto física como emocional. Los negocios que habían sido dañados durante la protesta reabrieron sus escaparates adornados con carteles de solidaridad. Justicia para todos, estamos juntos. Numeral Stand with More. Jonathan usó su plataforma para abogar por reformas sistémicas con el apoyo del alcalde Patel. Impulsó iniciativas destinadas a mejorar la rendición de cuentas de la policía, mejorar la supervisión comunitaria y brindar una mejor representación legal para los grupos marginados. El jefe Reynolds ahora está completamente alineado con el movimiento. Lideró una revisión interna del departamento de policía. Oficiales como Grayson fueron despedidos y enfrentaron cargos criminales, mientras que nuevos programas de capacitación se enfocaron en la escalada y la reducción de sesgos. Darius y Marcus, alguna vez participantes reacios en el movimiento, se encontraron asumiendo roles de liderazgo. Organizaban foros juveniles y usaban sus experiencias para inspirar a otros. En un evento como ese, Darius se paró frente a un grupo de jóvenes activistas, su voz firme y confiada. El cambio no viene de quedarse callado, viene de ponerse de pie, incluso cuando es difícil. Hemos visto lo que es posible cuando nos unimos y depende de nosotros seguir presionando. Marcus agregó que no estamos aquí solo para protestar, estamos para construir algo mejor para todos. Sus palabras resonaron, provocando una ola de iniciativas de Youth L en toda la ciudad. Las exposiciones de Clark
Henderson le valieron varios premios de periodismo, pero se mantuvo enfocada en el trabajo, continuó arrojando luz sobre la corrupción, usando su plataforma para responsabilizar a los que están en el poder. No hice esto sola, dijo durante una entrevista que este fue un esfuerzo colectivo, una comunidad defendiendo lo que es correcto, y mientras haya injusticia seguiremos luchando con la amenaza inmediata detrás de él. Jonathan regresó a su papel como fiscal del estado más decidido que nunca, pero su misión había evolucionado, ya no veía que su puesto es solo un trabajo, era una responsabilidad, una oportunidad de promulgar un cambio significativo. Una mañana, mientras se preparaba para otro día de trabajo, Darius se acercó a él. Papá, he estado pensando. Darius dijo que casi estudió leyes. Los ojos de Jonathan se abrieron, una sonrisa orgullosa se extendió por su rostro. Él le aseguró que estás listo para todo eso. Darius asintió. Si he aprendido algo de ti es que la ley puede ser una herramienta poderosa para la justicia, quiero ser parte de eso. Jonathan puso una mano sobre el hombro de su hijo. Serás genial, y si alguna vez necesitas un consejo sabes dónde encontrarme. A medida que pasaban los meses, Meadow Pines se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia. El viaje de la ciudad no fue perfecto y los desafíos permanecieron, pero su gente había demostrado que el cambio era posible. En el primer aniversario de la protesta fundamental se llevó a cabo una gran reunión en la recién rebautizada Mo Plaza, un símbolo de la transformación de la ciudad. Jonathan, Darius, Marcus y Claire estaban juntos en el escenario dirigiéndose a la multitud. Somos la prueba. Jonathan dijo que no importa cuán poderosa sea la oposición, la verdad y la justicia siempre encontrarán una manera. La multitud estalló en aplausos, sus voces resonaron en la plaza mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Jonathan estaba en los escalones del ayuntamiento mirando a sus familias, amigos y activistas mezclados sus espíritus altos. Darius se unió a él con una expresión pensativa en su rostro. ¿Crees que alguna vez terminará realmente?, preguntó. Jonathan sonrió suavemente. La justicia no es un destino, hijo, es un viaje, y mientras haya trabajo por hacer, seguiremos caminando por ese camino. Darius asintió con la cabeza con firmeza su resolución. Entonces, sigamos caminando juntos. Estaban listos para lo que fuera que les aguardara. La lucha por la justicia nunca terminaría, pero en Meadow Pines era una lucha que estaban preparados para enfrentar juntos.